Empezar la mesa del día de hoy, que se titula Movilizaciones de trabajadores, campesinos, maestros y estudiantes. Va a empezar Pablo Prinari, que es maestro en estudios latinoamericanos por la UNAM, y él va a trabajar el tema de movimientos obreros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, para iniciar, bueno, en primer lugar, una aclaración importante, antes de que me olvide de eso, que es que yo, en particularmente lo que tiene que ver con el movimiento magisterial y el movimiento de trabajadores universitarios, yo me refiero muy tangencialmente a mi investigación, porque, bueno, hay otros compañeros que están en la mesa, Joel y Mariana, que los trabajan, que los desarrollan. Bueno, tengo que ser muy sintético y tratar de abarcar y de puntualizar los aspectos que después están desarrollados en el artículo que se va a subir, como todos los demás, a la página. En primer lugar, la primera cuestión importante es que para entender, digamos, la movilización social y la protesta obrera en el sexenio, hay que considerar en primer lugar la política laboral del gobierno y en particular las distintas medidas que han tenido un importante impacto político, ¿no? Ahí destacamos algunas de ellas, ¿no? Particularmente el aumento al salario mínimo durante el sexenio, los distintos programas de capacitación laboral, como por ejemplo Jóvenes Construyendo Futuro, la reforma al sistema del outsourcing, el aumento, disculpen que está puesto así, pero bueno, quedó así, ni modo, el aumento de las vacaciones, bueno, una serie de medidas, y en particular, por supuesto, también lo que es la reforma laboral y el proceso de legitimación de los contratos colectivos de trabajo, y bueno, y todo lo que eso implicó. Estas medidas generaron amplias expectativas y están en la base del apoyo social y electoral que obtiene el gobierno en este periodo, y del apoyo en particular en sectores de la clase trabajadora, ¿no? Sin embargo, por supuesto que no hay que dejar de considerar los límites de estas reformas, ¿no? Que se inscriben, que tienen que ver con el proyecto económico y social de Morena, como es en particular los límites de las medidas puntuales que denunciamos, ¿no? Es decir, la limitación del aumento del salario mínimo a un sector del empleo formal, el hecho que las reformas al outsourcing, aunque redujeron la subcontratación, no la eliminaron. Bueno, y por otra parte, por supuesto, una caracterización de la política laboral tiene que tomar en cuenta, no solamente estos aspectos que enuncié al principio, sino que se mantuvieron altos niveles de trabajo informal, de precarización laboral y salarial, mientras que se ampliaron, como ya se mencionaba en la mesa previa, las ganancias empresariales, ¿no? Además, por supuesto, de tomar en cuenta, de lo cual no hay que olvidarse, que durante la pandemia el gobierno apresuró la reapertura económica en función de las presiones empresariales. El segundo aspecto, digamos, ¿no?, importante tener en cuenta es y que trabajamos, tiene que ver con la relación que se estableció entre los sindicatos y el gobierno de la Cuarta Transformación. Ahí desglosamos en la presentación algunos aspectos fundamentales, ¿no? Pero que podemos concentrar en la idea de que lo que ha avanzado a lo largo del sexenio es un alineamiento muy importante de gran parte de las conducciones sindicales y de los grandes sindicatos, y que en varios casos ha llegado, más recientemente, hasta el apoyo electoral a la candidata de Morena, ¿no? Entonces, en el artículo, y aquí presentamos distintos alineamientos, pero que comparten esta búsqueda de evitar toda confrontación con el gobierno, ¿no? En esto destaca en particular el alineamiento que han tenido algunos de los sindicatos más importantes históricamente alineados con el PRI, ¿no? Así como aquellos que en los sexenios previos aparecían y encabezaban muchas movilizaciones muy importantes, ¿no? En este contexto, digamos, ¿no?, en el terreno electoral, por ejemplo, está el espaldarazo más reciente que va desde la CROC, el Sindicato Petrolero y el CENTE hasta el mismo ESME, pero en ese contexto destaca sin duda la posición distinta que ha ido asumiendo la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, la CENTE, ¿no?, que ha avanzado una mayor confrontación con el gobierno, ¿no?, como se ve además en estos días en el paro nacional, en el paro indefinido que se está realizando, ¿no?, y que
y que ha tenido y que ha puesto de alguna manera la lucha de clases en un lugar más importante en este momento electoral, ¿no? Es decir, la idea que ahí planteamos es que estos dos aspectos, la combinación de estos aspectos, ¿no?, de la política laboral por una parte y de la ubicación pasiva de las conducciones sindicales, coadyuvaron en el sexenio una dinámica de baja lucha de clases, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? A que en particular no se expresó, ¿no?, como ya mencionaba Máximo al inicio de la jornada, en que no vimos procesos de movilización generalizada como en los sexenios previos, ¿no?, en los cuales sectores de los trabajadores o fueran protagonistas o se sumaran a estas mismas, ¿no? Sino que más bien lo que sí se vio y lo que se mostró son procesos y conflictos de carácter parcial y sectorial, ¿no? Incluso es importante, no lo quiero dejar de mencionar, que muchos conflictos muy importantes, por ejemplo, la huelga de la Notimex, que duró más de 3 años, sufrieron el aislamiento, producto también de esta ubicación pasiva de algunas de las conducciones sindicales, incluyendo la central sindical en la cual participaba el sindicato de Notimex, que era la UNT. Bueno, ahora bien, partiendo de esto, quiero enunciar, y ahí estamos planteando algunos de los procesos fundamentales, ¿no?, de la lucha de clases con estas consideraciones y estos límites que plantea, ¿no? Digo, yo defino a dos en primer lugar, digamos, ¿no?, por su intensidad, su conflictividad, los sectores que incorporan y la dinámica que asume, incluyendo la extensión a varias entidades del país. En primer lugar, en el año 2019, ¿no?, el movimiento que tiene su lanzamiento y su epicentro en la oleada de huelgas y paros de las maquiladoras en Matamoros, Tamaulipas, que se va a extender hasta marzo de ese año y que va a involucrar a más de un centenar de establecimientos y 70.000 obreros, ¿no?, con el surgimiento del movimiento 2032, ¿no?, y que no solamente va a ser en las plantas maquiladoras, sino que va a impactar, y eso es un poco lo que surge de la revisión de la base de datos y de otros insumos y herramientas que utilicé, ¿no?, la base de datos del proyecto, organizada y coordinada por distintos compañeras y compañeros, que impactan otras empresas de la entidad, ¿no?, siderúrgicas, tiendas de autoservicio, ¿no?, y que además de eso va a tener un impacto que no se va a limitar a la entidad, sino que además también se va a combinar, se va a articular con un proceso más extendido a nivel nacional, ¿no? Por ejemplo, las huelgas en la Universidad de Chapingo, la Autónoma Metropolitana, la UAPJ, el Colegio de Bachilleres, la Centro de Michoacán, los CECITES, el sector salud, Grupo Walmart y Soriana en Colima, etcétera, etcétera. Tanto es así que el Universal en ese momento va a titular uno de sus editoriales, Vive México, efervescencia de huelgas, ¿no? En el capítulo trabajo la idea de que aquí se combinan reivindicaciones salariales y económicas con la confrontación con las conducciones sindicales tradicionales, que va a asumir elementos antiburocráticos y que va a llevar también a la emergencia de un nuevo sindicato que es el SNITIS. Después de esto, bueno, y aquí es importante este cuadro porque ahí se ve cómo a lo largo del sexenio del año 2019, fundamentalmente y en primer lugar por esta oleada que hay de enero a marzo, va a ser el que en los registros de las huelgas, en las huelgas registradas va a tener el mayor incremento de prácticamente de toda la década, ¿no?, sacando el año 2013, ¿no?, y la mayoría de esas huelgas, de esas 85 huelgas que dan, se dan en el periodo mencionado y fundamentalmente 45 de esas van a ser huelgas registradas en el sector industrial. Y el resto, una parte muy importante, en trabajadores de la educación. Un segundo momento que destaco también es el trimestre, los 4 meses que van de enero a mayo del año 2020, ¿no?, que va a cruzar en particular los primeros meses de la pandemia, ¿no?, que va a iniciar en febrero, antes de la pandemia, con la huelga de Notimex y de la Universidad de Chapingo, y que particularmente en los 2 primeros meses de la pandemia va a registrar, según nuestra base de datos, 111 conflictos, ¿no?, de los cuales la mayoría son en el sector salud y también y 40 de ellos son en plantas maquiladoras de los estados del norte del país, fundamentalmente, ¿no? En estos procesos, como está registrado ahí, hay distintos tipos de demandas que tienen que ver con la situación de la precarización laboral y en particular con las condiciones propias que enfrentaban, por ejemplo, los trabajadores de la salud y de la maquiladora
en el inicio de la pandemia, ¿no? También en este momento se registran una cierta cantidad de conflictos entre otros sectores esenciales, como son los meseros, los trabajadores de aplicaciones y de call center. Otros momentos que destacamos en el artículo, en el terreno de la protesta y la movilización, ¿no? Procesos de carácter más sectorial, pero en varios de ellos extendidos en el tiempo, en algunos de ellos, y protagonizados por sectores que fueron activos durante todo el sexenio, es por ejemplo el movimiento UNAM no paga, al cual no me voy a referir como mencionaba antes, pero que es muy importante, digo porque lo trabaja Mariana, los trabajadores de la Secretaría de Cultura de enero a abril del 2020, el proceso de trabajadores del DIF contra los despidos en el segundo semestre del 2019 y los paros y las acciones del magisterio, en particular las que se desarrollan, digo, en los últimos 2 meses, como estamos viendo ahora, y que tienen un carácter más nacional. Además, por supuesto, de la huelga de Audi, que es el conflicto industrial más prolongado desde el movimiento 2032, ¿no? En general, muchos de estos fueron procesos de mucha resistencia y que enfrentaron las consecuencias de la precarización laboral. Bueno, otro aspecto que trabajamos en el artículo y en la investigación tiene que ver con los procesos, gracias, los procesos de participación sindical de la clase trabajadora, en particular en torno a la legitimación de los contratos colectivos de trabajo. Ahí un poco ponemos la información de los contratos que fueron efectivamente sujetos a legitimación, un porcentaje minoritario, un 22%, aunque la industria automotriz, que es muy importante por la relación con el TEMEC, alcanzaron un 93% y que solo un 0.2% de estos contratos fueron rechazados, ¿no? Es muy importante considerar, por supuesto, que lo que desarrollamos es que los cambios en materia de regulación laboral generaron importantes expectativas en sectores de la clase trabajadora. Eso es indudable, digamos, ¿no? Expectativas en la posibilidad de mejorar sus condiciones salariales y expectativas también en el terreno de la democratización sindical, ¿no? Pero, hay que hacer notar que hubo casos destacados como el sindicato petrolero, donde se mantuvo la continuidad charril, y el bajo porcentaje que mencionaba antes de contratos rechazados sugiere que en muchos casos el charrismo logró conducir procesos a modo con la complacencia de las autoridades laborales. Aún así, un elemento distintivo y novedoso en el sexenio, en el terreno de la lucha y la participación de la clase trabajadora, es que para un sector de esta los cambios en la normativa fueron vistos como una vía para expresar el cuestionamiento a las condiciones laborales y la aspiración de democratizar las organizaciones, generando un proceso muy progresivo de politización y de participación sindical que llevó la emergencia en algunos lugares, en algunos centros de trabajo, de los llamados sindicatos independientes, ¿no? Que en algunos casos lograron ganar representación sindical y desplazar a la CTM, ¿no? Hay varios casos que trabajamos en el artículo. Estos sindicatos independientes conquistaron su apoyo con un discurso de democratización sindical, en tanto establecieron un estrecho vínculo con centrales de América del Norte, como la FEL-SAIO y Unifor, y apuestan, esto es una definición que puede rastrearse en los reportajes y entrevistas, al respaldo de la normativa laboral gubernamental y de los mecanismos del TEMEC, ¿no? También, por supuesto que en estos procesos de legitimación y de cambio en el terreno sindical, participaron y contendieron y ganaron en muchas empresas otras centrales sindicales burocráticas vinculadas al gobierno, como es el caso que mencionaba en el cuadro antes, como es el caso de la CATEM. Ahora bien, de alguna manera, para plantear algunas conclusiones y ya terminar con esta presentación, de forma muy sintética, ¿no? por el tiempo que tenemos, en primer lugar, como decía antes, resultado del contexto político general, la política del gobierno, la actitud de la mayoría de las conducciones sindicales, se dio una baja en la lucha de clases y lo que llamamos una pasivización particularmente notoria en este cambio, ¿no? En la ausencia durante este periodo de procesos generalizados como fueron Ayotzinapa, las luchas magisteriales y otras que se mencionaron en varias participaciones pasadas. Ahora bien, es importante tener una visión dialéctica que considere que esto tiene un carácter relativo, ya que
en la lucha de clases en sectores de la clase trabajadora fue un factor presente y activo, y se dieron distintos procesos como los que mencionamos. Dentro de esto, destacamos, por una parte, los que se dieron en sectores que resintieron fuertemente la continuidad de la precarización laboral y salarial, como el sector educativo, salud, trabajadores estatales, y donde en el artículo del libro desarrollo más ampliamente las características que adquirieron en términos de antagonismo con las autoridades, con en muchos casos desarrollando métodos asamblearios o protoasamblearios, y una espontaneidad expresada en que muchos se dieron por fuera por fuera de las organizaciones sindicales tradicionales. Así también, en segundo lugar, se destacan los procesos en el movimiento obrero industrial, que mostraron a lo que, por lo menos desde una perspectiva marxista, se considera un actor estratégico de la lucha de clases, por el lugar que ocupa el movimiento obrero industrial en las cadenas de valor y en el capitalismo dependiente, protagonizando tanto procesos de lucha con demandas salariales y laborales, y de democratización de sus organizaciones sindicales, ¿no? Y procesos de participación política, que ya habían tenido antecedentes en los años previos, como fue en el caso del 2016 en Ciudad Juárez, o en el 2003 en Tamaulipas, pero que representan una perspectiva auspiciosa que se ha configurado en el sexenio. Aquí, en este caso, el antagonismo se orientó contra la empresa y contra el charrismo, en tanto que en varios casos el gobierno no aparece claramente identificado como adversario, y puede encontrarse expectativas en la acción gubernamental y la legislación laboral, lo cual comparten también algunas de las nuevas conducciones sindicales independientes, y que expresa o se puede considerar desde el punto de vista de una situación de subalternidad y falta de autonomía. Bueno, queda abierto hacia el futuro, el próximo sexenio en particular, cómo la lucha por sus demandas y por sus derechos de la clase trabajadora va a irse jugando la superación de estos elementos de subalternidad que se reforzó bajo el obradorismo en determinados sectores, que vaya permitiendo resquebrajar la hegemonía existente y avanzar en la autonomía y en la independencia de clase. Muchas gracias.